Dios. Pienso que la mejor manera de empezar un año es a través del estudio del Dios eterno y de la palabra de ese Dios eterno. Y espero y quisiera preguntar si alguno de ustedes o muchos de ustedes han considerado o ya se han inscrito en 5x5x5. Levanten sus manos. Bueno, para los que no tienen la mano levantada, 5x5x5 es un proyecto de la Iglesia de estudiar todas las Escrituras, 5 minutos al día, un capítulo cada 5 días, y en 5 años tú habrás leído todas las Escrituras. Y para registrarse tan solo necesitas enviar tu email a la iglesia, al centrofamiliarcristiano.net, y ellos te van a mandar la manera de inscribirse. Si tú deseas saber algo más, por favor pregunta a cualquiera de los pastores de la iglesia y ellos te darán información de esto. Pero vamos a escudriñar un poquito la palabra. El 7 de enero de 1855, Charles Spurgeon, pastor del famoso Tabernáculo Metropolitano en Londres, dijo las siguientes palabras: nada expande tanto el intelecto, ni engrandece tanto el alma, como el devoto, profundo y continuo estudio del tema de Dios. Es el más excelente estudio para expandir el alma y el espíritu. Es la ciencia de Dios y la ciencia de Cristo y Cristo crucificado y el conocimiento de Dios en la gloriosa Trinidad. Y a la vez que la expande y la humilla, tiene un efecto eminentemente consolador. La contemplación de Cristo proporciona un bálsamo para toda herida. La meditación sobre el Padre proporciona descanso para toda aflicción, y en la influencia del Espíritu Santo hay consuelo para todo mal. Y hace una pregunta, Spurgeon: ¿quieres librarte de tu dolor? ¿Quieres ahogar tus preocupaciones? Entonces ve y zambúllete en la profundidad del mar de la deidad. Piérdete en su inmensidad y saldrás de ahí renovado y fortalecido. Y continúa diciendo: no conozco nada que sea tan consolador para el alma, que apacigüe las olas del dolor y la aflicción, que proporcione paz ante las pruebas de la vida, como la ferviente reflexión sobre el tema de Dios. Por lo tanto, dice Spurgeon, el tema apropiado para el creyente es Dios. John Piper, un famoso predicador del siglo anterior, dijo respecto a esto: no es trabajo del predicador dar charlas morales o psicológicas acerca de cómo sentirse bien en el mundo. Cualquiera puede hacer eso. Es el trabajo del predicador mirar la basura del mundo el basurero de la cultura y creencias seculares, y gritar a esa gente hambrienta de Dios: mira, ese es tu Dios. Decirles que Dios es grande y digno de adoración. Y quiero decirles que si Dios no es supremo en nuestra predicación, ¿quién creerá en la supremacía de Dios? Si no desplegamos el banquete de la belleza de Dios los domingos a la mañana, la gente ha de tratar en vano de satisfacer su inconsolable hambre con el dulce de los placeres y la religiosidad dominguera. Años atrás, Christianity Today, Cristianismo, una revista cristiana, Cristianismo Hoy, hizo un reportaje a este predicador y le preguntaron
¿Cuán práctico es predicar tanto de la grandeza de Dios y la doctrina de la gracia? Este contestó relatando una conversación que tuvo con una pareja cuyo hijo había sido abusado sexualmente por su tío. Y esto es lo que esta gente le dijo: pastor, si nosotros no hubiéramos conocido y entendido cuán grande, cuán poderoso es Dios, yo creo que no hubiéramos podido sobrevivir esto. ¿Práctico? Sin duda, nada es más práctico que el Dios revelado en la palabra. Y esta mañana quisiera compartir con ustedes, quisiera meditar con ustedes acerca del tema, algo acerca del tema maravilloso e infinito de Dios. Vamos a orar para pedir su ayuda y su dirección. Padre, queremos darte gracias porque tú eres nuestro Dios, tú eres el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien ha pagado nuestros pecados con su sangre en la cruz. Te alabamos por ese misterio insondable de la gracia. Te alabamos porque tú podrías haberlo hecho de cualquier otra manera, pero elegiste lo más preciado del cielo para pagar nuestros pecados, para pagar una deuda que nosotros debíamos y que ciertamente no podíamos pagar. Te adoramos y te alabamos y te damos gracias. Y ahora pedimos, Señor, tu dirección al meditar un poco acerca de ti, Señor, acerca de la bendita Trinidad. Y pedimos tu ayuda, tu dirección, y pedimos tu influencia en cada uno de nuestros corazones. Y lo hacemos en el nombre del Señor Jesús, nuestro Salvador. Amén. Estas palabras que pronunció Spurgeon hace 164 años atrás son tan ciertas hoy día como lo fueron entonces. Pero el problema del hombre es que no quiere comprometerse con el estudio de Dios, ni quiere contemplar a Cristo y a Cristo crucificado. La realidad es que la humanidad desea que Dios no existiera, o al menos que sea un Dios con minúscula que satisfaga nuestras ideas acerca de lo que es Dios. Que manejemos a Dios de acuerdo a nuestras propias ideas. Cuando las personas dicen, yo creo en Dios, frecuentemente ha llegado a ser una de las frases más sin sentido que haya escuchado. Se ha convertido en un pedazo de papel o en una cartulina donde cada uno puede dibujar su propio concepto de Dios, su concepto personal de lo que es Dios. Algunos piensan que es una energía, otros piensan que es alguien mucho más poderoso que nosotros, y aún otros piensan que es un profundo estado de conciencia, etcétera, 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 etcétera. Su propio concepto de lo que es Dios. Mi pregunta es esta, en esta mañana: ¿cómo ves a Dios? ¿Lo ves como una deidad aceptable? ¿A un Dios con minúscula de proporciones manejables? Algunos ven a Dios como un botones ansioso. ¿Sabe lo que es un botones, verdad? Uno que lleva las maletas en los hoteles. Que llevan nuestras cargas cuando lo necesitamos. Nunca discute contigo porque tú estás en control. Y la única responsabilidad que tiene es hacerte feliz. Y lo único que recibe de ti es gracias, una sonrisa y quizás una propina. Otros lo ven como un maestro severo, cuya misión en la vida es arruinar cada momento de tu vida. Él es el que guarda precisos registros de tus actos, de tus acciones, y que monitorea todas tus actividades y te da pruebas para que los estudiantes sufran, y que tiene demandas
pero nunca anima a sus estudiantes. Otros piensan que es un científico totalmente impersonal, que es un intelectual que pasa tiempo encerrado en su laboratorio celestial trabajando en maravillas. Otros dicen que es un mago inteligente, que está siempre ocupado en señales, maravillas y milagros, y que si no hay una manifestación visible de eso, dice que Dios no está presente en medio de esa situación. Otros dicen, es un abuelito celestial. Su presencia es conocida a quien lo visita sin regularidad, aquel que lo visita ocasionalmente y que nos sonríe y nos dice cuánto nos ama cuando nos portamos mal. Otros dicen es Mr. Fix-It, handyman. Lo ven a Dios de esa manera, que arregla todo nuestro problema, pero que se hace inútil para todos los demás. Es fantástico cuando lo necesitamos. Es fantástico cuando necesitamos arreglar algo. Pero no nos acordamos de Él cuando todo anda bien. Bueno, no podemos decir, bueno, yo creo que Dios es como puntos suspensivos. Tú llena tu idea. Debemos venir a la palabra de Dios para entender a Dios. Y uso ese término entender solo para significar que el entendimiento solo es posible por la obra del Espíritu Santo. Y cuando no comprendemos, solo podemos admirarnos y creer. Creemos que Dios es infinito, que es todopoderoso, que es eterno, que es omnipresente, que es santo, que es omnisciente. Y primero vamos a entender algo de Dios. Y quisiera que lo primero que entendamos acerca de Dios es su misma existencia. Quiero decirles que la Biblia en ningún momento pretende probar la existencia de Dios. Lo da por sentado. Lo asume. En Génesis capítulo 1, verso 1, dice Moisés, en el principio Dios. 4 palabras fundamentales en nuestra vida. Y Moisés, quien escribió Génesis, también escribió el Salmo 90 y en el verso 2 elabora aún más lo que expresó en Génesis capítulo 1. Y dice, antes que nacieran los montes, antes que se formara la tierra y el mundo, desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. Tú eres Dios. Antes y por toda la eternidad. Y en Juan capítulo 1, verso 1 y 2 dice, en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Ella era en el principio con Dios. Debemos entender que cuando la Biblia dice el principio, en estos pasajes no está diciendo que Dios, con minúscula, tiene un principio, sino que está refiriendo al principio de la creación. Y en Juan debería ser mejor quizá traducido, en el principio, cuando fuese que fuera ese principio, ya era Dios. La existencia de Dios está también expresada en la creación. Y dice Salmo 19:1, los cielos cuentan la gloria de Dios, y su firmamento anuncia la obra de sus manos. La creación anuncia a Dios. Y en Romanos capítulo 1, 19 y 20, porque lo que es de Dios se conoce, es evidente entre ellos, pues Dios hizo que fuese evidente. Porque lo invisible de Él,
Su eterno poder y deidad se deja ver desde la creación del mundo, siendo entendido por las cosas creadas, de modo que no tienen excusa. Dios ha existido siempre, y el trabajo de la Biblia, la obra de la Biblia, la lectura de la Biblia, no trata de probarlo, simplemente lo asume que Dios era desde la eternidad y hasta la eternidad. Ahora vamos a ver la naturaleza de Dios. Y es aquí donde veremos más de cerca lo que la Biblia revela acerca de la persona de Dios. Hay dos maneras de ver esto. La visión del hombre, la visión de acuerdo al hombre y la visión de acuerdo a la palabra. Primero, vamos a ver cómo ve el hombre a Dios. Voltaire, un incrédulo francés, dijo hace muchos años: Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, y el hombre le devolvió el favor creando un Dios a su imagen y semejanza. Dios creó al hombre a su imagen y el hombre le retornó el favor creando un diosito a su imagen. Y quiero decirles que yo estoy absolutamente de acuerdo con Voltaire. Para algunos es un Botones, para otros es un maestro severo, para otros es un intelectual, para otros es un Mr. Fix, es un mago, sea lo que sea. Otros, como Platón, lo ven como una mente eterna, o como Einstein, quien dijo que Dios es una fuerza cósmica del universo que no se puede conocer. Y yo estoy en total desacuerdo con esto. Pablo lo dijo en su primera carta a los Corintios, capítulo 2, verso 14, pero el hombre natural, el incrédulo, el no creyente, no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para ellos les son locura. El hombre natural cree que las cosas de Dios son locura y no las puede comprender porque se han de discernir espiritualmente. La segunda manera en que vemos a Dios, en que Dios es revelado, es de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a la Biblia. Y leemos en la Biblia que Dios es una persona. Dios es descrito por sus títulos personales. En Mateo capítulo 6, verso 9, la palabra lo describe como Padre. En Salmos capítulo 23, verso 1, lo describe la Biblia como Pastor. Y en Romanos 11, 34, lo describe como Consejero. Segundo, es descrito por sus características personales. Isaías 55 dice que Él piensa. En Génesis capítulo 6 se refiere a Él cuando actúa. Y en Génesis capítulo 1, verso 3, se refiere a Él hablando, el poder de la palabra. Entonces concluimos que Dios es una persona con características personales. Pero también la Biblia lo describe a Dios como un espíritu, es espíritu. Y en Números dice que Dios no es un hombre. En Juan dice Dios es espíritu. Y en Lucas dice un espíritu no tiene carne ni huesos. Entonces Dios, concluimos, es persona y espíritu, pero también es uno. Deuteronomio capítulo 6, verso 9, dice lo siguiente: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha, Israel, escucha, pueblo de Dios, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y en 1 Corintios, sin embargo, concluye ese verso: para nosotros hay un solo Dios. Y en 1 Timoteo, porque hay un solo Dios y un solo mediador. Y en Isaías 44 dice: yo soy el primero y yo soy el último, y fuera de mí no hay otro Dios. Descubrimos aquí el misterio más grande de la humanidad. Dios es uno
pero existen tres personas. Y esta realidad es aparente en la Biblia de principio a fin. El Antiguo Testamento manifiesta la pluralidad de la deidad en sus palabras iniciales. Génesis capítulo 1, verso 1, las 4 palabras que mencionamos al principio. En el principio, Dios. Ahora, la palabra Dios en hebreo es Elohim. Y esta palabra es una palabra compuesta. El, Dios, y el sufijo im, implica pluralidad. Y presenta al Dios uno, quien es expresado en tres personas. Más adelante en Génesis encontramos la misma realidad. En Génesis capítulo 1, verso 26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y en Génesis capítulo 3, verso 22 dice, he aquí el hombre ha llegado a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y conociendo el mal. No sé si notan que todas esas palabras expresan pluralidad, expresan más de uno. Y en Génesis capítulo 11, verso 7 dice, ahora pues descendamos y confundamos ahí su lengua, la torre de Babel. En todos estos párrafos notamos que Dios está siempre expresado en plural. Dios en tres personas, Divina Trinidad, solemos cantar. Ahora sigamos adelante y pensemos en las distinciones entre los tres miembros de la unidad, de la triunidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Primero el Padre, Dios Padre, manifestando su poder y actuando. Dios es un Dios que actúa. Dijo Dios, sea la luz, y la luz fue hecha. También vemos en el Antiguo Testamento frecuentes menciones de una persona que es distinta al Padre, distinta a Jehová, como persona, por sus títulos, por sus atributos y también por su obra. Esta persona es llamada en el Antiguo Testamento el ángel de Jehová, quien tiene autoridad divina, es Dios. Tiene prerrogativas divinas y recibe homenaje divino. Esa persona es Cristo. El ángel de Dios es la palabra que se hizo carne, es el verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros y cumplió la obra que fue predecida por los antiguos en salvación de su pueblo. Por último, Génesis capítulo 1, verso 2, habla de la tercera persona. Habla del Espíritu de Dios. Dice, la tierra estaba desordenada y vacía. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu, el Padre y el Hijo, expresados, manifestados, muchas y variadas formas en el Antiguo Testamento. Ahora, esas distinciones son también aparentes en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Mateo 3, 16 y 17, y Jesús, después que fue bautizado, subió enseguida del agua y en ese momento los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios, Jesús bautizándose, el Espíritu de Dios que descendía como paloma y se posaba sobre él. Y junto con eso se oyó una voz desde los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia. Aquí vemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo juntos, unidos en la misma escena. También ocurre en otros pasajes, como Juan capítulo 14, verso 16,
y 17. Y dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce, pero vosotros lo conoceréis, porque vive con vosotros y estará con vosotros. Y en 2 Corintios capítulo 13 dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu sean con todos vosotros. Dios en tres personas, la divina triunidad. Y ahora me pregunto, ¿quién puede comprender? ¿Quién puede entender la Trinidad? ¿Quién puede explicar la Trinidad? Dios es uno en tres personas y ese es un misterio eterno. J.I. Packer en uno de sus libros escribe, estamos viendo la más incomprensible e insondable verdad de la Trinidad. ¿Qué hemos de hacer con ella? La divina triunidad es un misterio, una verdad trascendente que sobrepasa nuestro entendimiento. Cómo el único Dios es eternamente singular, uno y plural. Cómo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son esencialmente distintos, pero uno. Es más de lo que podemos saber. Y quiero confesar que cualquier intención para explicarlo o tratar de disipar ese misterio tratando de usar nuestra lógica o nuestra razón es en vano. Aquí, como en todo lugar, nuestro Dios es más grande para nuestras mentes pequeñas. Somos como un niño que cava un agujero pequeño en la arena de la playa y corre con un baldecito al agua, llena el balde y lo echa en el agujero en la arena. Su madre le pregunta, hijo, ¿qué estás haciendo? A lo que el niño responde, estoy echando el océano entero en este agujero. Estoy echando el océano entero en este agujero. Así somos nosotros, tratando de entender la inmensidad y la naturaleza de Dios. No podemos comprender, como se lee en Marcos capítulo 5, llegamos solamente quizás al borde de sus vestiduras. No podemos comprender ese trino Dios, pero podemos saber que Dios nos ama. Nos ama profundamente. Nos ama desde el principio y hasta el fin. El Hijo que murió para salvarnos en la cruz por nosotros. Y el Espíritu Santo, el otro consolador, que nos conforta, nos enseña y nos recuerda lo que Cristo dijo e hizo. ¿Conoces personalmente a ese trino Dios? ¿Conoces personalmente a ese Dios que te ama? A Jesucristo que envió su vida por ti, que derramó su sangre para limpiarte de todo pecado y darte una vida nueva, una vida abundante, una vida eterna. Conoces al Espíritu Santo que te guía, te recuerda, te enseña las cosas que Jesús dijo e hizo. ¿Quieres tener libertad? ¿Quieres tener perdón? ¿Y quieres tener vida abundante y eterna en esta mañana? Yo quiero que todos nosotros inclinemos nuestros rostros. Y si hay alguien en este lugar que todavía no conoce a ese triuno Dios, a esa Trinidad maravillosa que obró para que tú y yo seamos salvos, si tú no lo conoces, hoy es el día de salvación. Hoy puedes empezar este año nuevo con una vida nueva. Hoy puedes entregar tu corazón al Señor Jesús y decirle al Señor Jesús, Señor Jesús, entra en mi corazón, te necesito. Quiero que perdones, por favor, todos mis pecados.
me hagas una nueva criatura, una nueva creación. Me des vida eterna. ¿Quieres hacerlo? ¿Quieres hacerlo? Quiero ayudarte. Ora conmigo en tu corazón y dile, Señor Jesús, perdóname. Dile, Señor Jesús, perdóname. He pecado contra Dios y contra ti. He vivido una vida desagradable delante de tus ojos. Pero me arrepiento de todos mis pecados y quiero que no solo me perdones, sino que seas mi Salvador y mi Señor. Padre, tú escuchas los corazones de mis queridos amigos. Quiero que respondas a esa oración, que obres en su corazón y le des un corazón de carne y no de piedra. Padre, que perdones a aquellos que se han arrepentido y que por obra del Espíritu Santo, Señor, tengan una vida nueva. Te lo pido y te doy gracias en el nombre de Jesús.